no es suficientemente buenos para tener una charla al 100% limpia. Entonces le pido disculpa y mucha paciencia por lo, digamos, por la calidad de mi exposición. De lo que vamos a tratar hoy es digamos, son algunos términos básicos de la inteligencia y del ciclo de la inteligencia y algunas calidades básicas del analista, o sea, de la persona que en el ciclo de inteligencia más, digamos, tiene importancia, pero todos tienen importancia, pero el análisis en el ciclo de inteligencia es lo que hace la diferencia entre la información y el resultado final, que es appunto la inteligencia. Primero de empezar la exposición, nada más quería darle algunas informaciones sobre mí. Yo entré en la Academia Militar de Italia en el 1992 y me gradué en el 94 con una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y en el 96 empecé mi ITER militar, digamos, principalmente en misiones de la OTAN. 4 veces en Bosnia, 3 veces en Kosovo, y una misión en África, otra misión en Afganistán. En el 1999, en Kosovo, empecé a tratar del argumento de inteligencia militar con mi primer tarea, digamos, como operador de inteligencia a la frontera entre Kosovo y Albania para controlar el tráfico ilegal de armas entre los dos países en el inmediato de la guerra en Kosovo. Esto más o menos hasta el 2007, donde me enviaron, mientras de mi entrenamiento para la segunda misión en Afganistán, me enviaron en Estados Unidos, en el comando estratégico de la OTAN, en Norfolk, Virginia, como oficial de inteligencia humana y contrainteligencia. Y ahí tuve la fortuna, digamos, la posibilidad y el honor de ser director del grupo de trabajo de la inteligencia humana de la OTAN. Pasé ahí 4 años, después regresé en Italia como subdirector del Departamento de Contrainteligencia del Ministerio de la Defensa en Roma hasta el 2013, cuando a final de año me retiré y me vine por acá, en Costa Rica, a disfrutar de la pura vida. Y ahorita me desarrollo como asesor de seguridad e inteligencia. Eso era nada más para dar algunas informaciones sobre mí que seguramente muy poco me conocían. Para ir adelante, bueno, la inteligencia es un sector, un argumento un poco particular. También por esta razón le pregunté a Julio si por favor no hacía una transmisión en directa en Facebook. No mucho por lo que vamos a discutir, porque como ve en no nada va a ser clasificado, no vamos a hablar de nada que no se puede compartir. Todo se puede compartir entre la red de los profesionales. Eso para respetar uno de los principios básicos de la inteligencia, que es el principio de la necesidad de saber. En inglés es el need to know. Es uno de los principios básicos de la inteligencia, donde este tipo de informaciones sí
se pueden compartir públicamente, pero es mejor tratarla entre, digamos, un ambiente laborativo. No necesitan saber algo de esto, dónde vamos a hacer compras, no necesitan saberlo los amigos, porque si no son argumentos que no se pueden hablar, obviamente la gente que trabaja en inteligencia ofensiva pueden utilizar estas informaciones en contra de nosotros. Muchos países tienen clasificaciones diferentes por algo así. Por ejemplo, en Italia, eso se llama informaciones no clasificadas controladas, o sea, que se pueden compartir entre un sector restricto. En Estados Unidos tienen el FOUO, for Official Use Only. Todavía se trata del mismo argumento y de la misma necesidad de tenerlo, digamos, entre nosotros. Entonces vamos a empezar lo que será el conversatorio. Los objetivos de esta noche, lo que vamos a hablar, serán comprender la definición, la característica y el propósito de la inteligencia, definir las tres formas de inteligencia, la diferencia entre datos, informaciones y inteligencia, que son efectivamente tres cosas diferentes. Las funciones y los tres tipos de inteligencia, los componentes del ciclo de la inteligencia, y ahí vamos a tocar dos en particular, que son el análisis y la diseminación, la difusión de la inteligencia, que son los dos pasos, digamos, más complejos, no mejores, peores, son los más complejos. Y comprender y hablar un poquito sobre las calidades personales y profesionales del analista de inteligencia. ¿Cómo podemos definir la inteligencia? Como ven, es el producto resultante de algunos pasos que hacen parte del ciclo de inteligencia, que son la recopilación, procesamiento, integración, análisis, evaluación y interpretación de la información disponible sobre muchos objetivos. Ahorita el conversatorio que yo daré es un poquito más cerca de la inteligencia militar, porque obviamente es parte de mi experiencia y parte de lo que he hecho. Pero como verán al final del conversatorio, la diferencia entre inteligencia militar y entre inteligencia policial, por ejemplo, no es mucha. Los estándares son iguales, los procesos son iguales. Lo que cambia, sí, es el objetivo. El objetivo de la inteligencia militar es, por ejemplo, buscar y recolectar informaciones sobre un país que se puede considerar enemigo. El objetivo de la inteligencia policial es recolectar inteligencia sobre un criminal. En este caso, se habla de países, personas, áreas nacional o extranjeras de interés informativo. ¿Qué significa algo que tiene interés informativo? Es algo que nosotros debemos saber, conocer, tener informaciones, enfocar y que nos puedes dar una respuesta que tal vez no es la solución, pero es un primer paso. Ya eso
como primer elemento, primera inteligencia básica, es algo que tiene un interés informativo. Entonces es algo que hace parte de nuestro enfoque. Entonces el interés informativo puede ser cualquiera, puede ser un sector, un área, una persona y cualquier elemento por el cual se requiere esa inteligencia y donde se desplazan las estructuras de recopilación. Eso vamos a verlo más adelante cuando se habla de dirección y colección. Se trata de unidades, de operadores de fuerzas especiales, de inteligencia humana, de inteligencia que sale de todos los señales del espectro electromagnético y muchos otros. Eso es algo que hoy no vamos a tocar. Todos estos elementos juntos hacen parte de un concepto muy importante de la inteligencia que se llama C4ISR, que significa nada más comando, control, comunicaciones y coordinaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El mismo concepto que por la OTAN se llama GISAR, Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, el conjunto de inteligencia, de vigilancia y de reconocimiento. ¿Cuáles son las características, digamos, principales de la inteligencia? Como hemos dicho, es un conjunto de conocimientos que se ocupa de una amenaza que puede ser cualquiera, un país potencialmente hostil, una posible área de operaciones o una red criminal. Y es un proceso dinámico. Eso será un concepto que muchas veces será, digamos, repetido, porque es importante, como vamos a ver durante cuando hablamos del ciclo de la inteligencia, vamos a ver que la inteligencia nunca se para, el ciclo nunca se para. Se aplica a cualquier amenaza que necesita ser evaluada. Otro punto más importante es la evaluación, y es lo que hace la diferencia entre una inteligencia y la clasifica de esta inteligencia, pero lo vamos a ver más tarde. Se trata de un enemigo, de una amenaza posible o potencial. También es algo, la inteligencia puede ser también algo de un territorio y puede afectar una posible área de operaciones y puede ser utilizados y bien utilizados por los planificadores de gobierno, los diferentes ministerios y las fuerzas públicas también. Y puede ayudar al comando de las fuerzas públicas a planificar una operación específica en base a la amenaza que tiene que enfrentar. La inteligencia también tiene un propósito, que es digamos, el resultado final de este proceso, que es el transmitir la situación real o lo más cerca de la realidad. Y esto es otro punto muy importante de tomar en cuenta, porque la inteligencia nunca va a ser una respuesta perfecta, nunca va a dar un resultado perfecto, porque nunca se habrá la posibilidad y la fortuna de tener todos los datos para crear un producto de inteligencia perfecto al 100%. Entonces, transmitir la situación real o lo más cerca a la realidad a los tomadores de decisiones, porque
al final del juego, nosotros, digamos, el analista de inteligencia, lo que trata de inteligencia, lo que hace es trabajar para crear un producto que sea utilizado da los tomadores de decisiones, da los capos de gobierno, da los comandantes, da todos los, el nivel estratégico que tiene que tomar la decisión. Y proporcionar a los operadores información precisa para que puedan realizar sus tareas de recopilación de manera informadas, razonadas, oportunas y en tiempo real. Y eso vamos a ver más adelante porque es importante. Los analistas de inteligencia no establecen, ni recomiendan, ni sugieren políticas o tácticas, pero sí le puedes pedir una opinión. Y esto es lo mismo en todos los sectores de la inteligencia, desde la inteligencia militar hasta la inteligencia policial. El analista es lo que estudia, analiza y crea la inteligencia para que los tomadores de decisiones puedan hacer su trabajo. Ahorita voy a mostrarle un video de un par de minutos sobre un ejemplo de ciclo de inteligencia en ámbito militar. Después, al final del conversatorio, está otro video que trata del ciclo de inteligencia en ámbito policial. Así usted puede ver la diferencia, lo que es diferente y lo que es igual en estos dos casos. Hay sonido, ¿sí? Dino, tienes que activar el sonido del computador. Vamos a ver. Puedes salirte si quieres y vuelves nuevamente a conectarte con, dejar de compartir y ahora entra a compartir, pero activa el sonido de tu computadora. A ver. Computadora. A la izquierda dice, cuando ya vas a compartir pantalla, te sale compartir sonido de la computadora. En la margen inferior izquierda. Inferior izquierda. Dale compartir pantalla. Oh. Y antes de seguir a la siguiente acción, le das compartir sonido de la computadora. Dale compartir pantalla, Dino. Entra a compartir pantalla como si fuéramos a hacer la transmisión normal, pero te quedas ahí. Dale compartir pantalla. Dale compartir pantalla, Dino. Ahora, vamos a ver. Ok, compartir pantalla. Ahí. Ok, perfecto. Hay un check. Ok. Ahora sí. Modo de presentación. En la parte superior, listo. Ok. Entonces, ahora estamos. Ahora estamos ahí. Ok. Ahí está el video. Perfecto. Lo llaman mar vacío. No pasa ninguna ruta marítima importante, pero se podría ocultar todo el continente asiático y nadie se Todos conocen podrían atacar esta película, seguro. Las últimas emisiones interceptadas indican que los japoneses se dirigen hacia las Filipinas o el sudeste asiático.
Pero el capitán de navío Thurman, de inteligencia, tiene su propia teoría sobre los barcos perdidos. Señor, creo que intentarán darnos donde más nos duele. Pearl Harbor. Hay más de 4.000 millas náuticas desde Japón a Pearl Harbor. Es mucha distancia para una fuerza naval, comandante. ¿Su teoría en qué se basa? Bueno, es lo que haría yo. No es una prueba muy concluyente, comandante Thurman. Si tuviera pruebas concluyentes, ya estaríamos en guerra. Señor, podemos descifrar sus códigos diplomáticos antes de que los escriban, pero el equipo de criptografía sigue intentando descifrar los códigos navales. Los mensajes tienen frases confusas y faltan palabras. Así que queremos descifrarlos. Tenemos que tratar de interpretar lo que creemos que intentan decir. Interpretar. Adivinar, ¿no? Hacen conjeturas con fundamento, señor. Hipótesis. Como jugar al ajedrez sin ver. Cualquier rumor, movimiento de tropas, corazonada, escalofrío merece nuestra atención. Estando en la flota de Asia, los nativos intentaban salir de un problema para analizar el interior. Pues yo veo un ataque en Pearl. Es lo peor que podría pasar. Un golpe en Pearl devastaría la capacidad bélica de la flota del Pacífico. Entonces, comandante, ¿pretende que movilicemos toda la flota? ¿Que gastemos millones de dólares basándonos en esa sospecha instintiva que ha tenido? No, señor. Entiendo que mi labor es reunir e interpretar el material. Tomar decisiones difíciles basándose en información incompleta que proviene de mis limitaciones para descifrar es labor suya, almirante. Pues descifre el maldito código naval para que pueda tomar la mejor decisión. Sí, señor. Ya estamos en ello. Bueno, como ya han escuchado, están algunas cosas de que hemos tratado y de que hemos hablado hasta ahora. Y más adelante vamos a ver un poco más en el particular lo que hemos visto en ese video. Para seguir adelante, hablamos de las formas de inteligencia. Están tres formas principales: la inteligencia estratégica, la inteligencia operacional y la inteligencia táctica. La inteligencia estratégica es el nivel más alto a nivel de gobierno. Digamos, para hacer un ejemplo, aquí en Costa Rica es lo que debería ser la DIS. Vamos a decir así. Entonces, el nivel más alto de inteligencia es derivado de la información recopilada en el área más amplia posible, en respuesta a los requisitos impuestos para los gobiernos nacionales, para el presidente, en todos los espectros de asuntos de seguridad, diplomático, político, económico, nacional e internacionales, y como vamos a ver más adelante, digamos, se evidencian en algunos requisitos de la inteligencia estratégica. La inteligencia operacional, que es digamos, el nivel intermedio, es requerida en la planificación, ejecución y apoyo de campañas y operaciones por parte de un comando conjunto. Para hacer otro ejemplo, digamos, real, es lo que vamos a hacer un ejemplo así. La DIS, gracias al presidente, establece algunos requisitos informativos básicos, que son, no sé, derrotar la red de narcotráfico en Costa Rica. Entonces la DIS empieza su análisis a nivel estratégico de los requisitos que el presidente sottolineó, y de aquí hace un plan de recopilación. En este plan van a parir tareas, van a parir otros requisitos más, digamos, operacional, y todas estas tareas, todos estos requisitos van a pasar al nivel más bajo del nivel estratégico, que en este caso puede ser, no sé, tal vez me equivoco, pero lo podemos identificar con las unidades de inteligencia policial de Loyota, por ejemplo. O las unidades de inteligencia, de las unidades de inteligencia del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, que trabajan como parte de un comando
conjunto. A este concepto se va a, lo podemos asumir al concepto que hablábamos antes, el GISA, Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance, que es obviamente esta task force, digamos, esta fuerza conjunta que trabaja, recibe los requisitos de informativos del nivel estratégico, lo analiza, lo trabaja y lo produces los requisitos informativos por la inteligencia táctica, que es la inteligencia requerida por los comandantes tácticos para la planificación, realización de operaciones desde el nivel de comando regional hacia abajo, hasta el último operadores, en inglés se dice boots on the ground, con la bota en el piso, lo que hace de verdad el trabajo de inteligencia. Algunos lo consideran como la forma de inteligencia más baja, pero del punto de vista calitativo y funcional no es la inteligencia de nivel más bajo. Es la inteligencia que tiene la importancia más grande, porque son ellos los que van a buscar y a sacar las informaciones. Son ellos que tienen las fuentes en el terreno que los ayudan a la recopilación de informaciones. Y son ellos que confeccionan este producto que después irá otra vez a la inteligencia a nivel más alto de la inteligencia operacional y que tal vez irá al nivel de estratégicos iniciales del presidente de la República. Entonces, puede ser, esperamos que, porque aquí estamos en un temporal, en mucha lluvia, esperamos que no me se va la línea. Bueno, puede ser que algunos la consideran como nivel más bajo, pero absolutamente no es nivel más bajo, sino el más importante. Como ya hemos dicho al principio, las diferencias, está una diferencia entre datos, informaciones y inteligencia. Son tres elementos muy importantes en el ciclo de la inteligencia, pero son tres elementos que tienen diferencias. El elemento inicial, el elemento principal, donde se empieza, digamos, el trabajo de inteligencia es el dato. El dato puede ser cualquier cosa, experiencias, conocimientos, noticias o descripciones o declaraciones. Y puede ser abstracto o tangibles, calitativos o cuantitativos, históricos o contemporáneos. Cualquier elemento que nosotros podemos utilizar, cualquier dato, es importante para que se pase en informaciones y para que resulte en inteligencia. Existen tres tipos de datos: los datos personales, que puede ser tangible o testimonial, y los datos personales que, no sé, puede ser las experiencias de vidas, lo que uno ha vivido o lo que uno vive en, digamos, en el objetivo. Por ejemplo, da parte del operador, el dato personal es lo que él escucha, ve y siente en el momento en que él está haciendo la actividad de inteligencia. Están los datos primarios, que son los datos tangibles, que puede ser, por ejemplo, los experiencias, las cosas que
que se pueden recoleccionar en la vida, lo que uno ha hecho y otras cosas, y los datos secundarios, que son los datos testimoniales, o sea, lo que yo escucho, lo que yo veo en los medios, lo que yo, no sé, lo que está escrito en internet y todo eso, algo que no tiene influencia con mi análisis, con mis experiencias, con mi persona. Por ejemplo, lo que pasó hoy fue un evento basado principalmente en dato secundario, o sea, en datos que llegaban desde lejos, desde terceras personas, que no eran analizadas y que eran, digamos, nudo, sin análisis, sin experiencia, digamos. Esos datos de todo tipos, de tipos diferentes, cuando se transforman en información. Las informaciones es un dato clave que se ha recopilado porque pero no se ha desarrollado más mediante análisis, interpretación o correlación con otros datos o inteligencia. Cuando el dato diventa información, cuando el dato que tenemos como ritenemos, pensamos que puede ser importante para explicar o para solucionar la situación que nosotros estamos analizando o estudiando. Que tal vez no sirve a nada, pero no lo sabemos hasta que nosotros no empezamos a tener un número más grande de otros datos que pueden ser analizados, interpretados y juntados con otras informaciones. Cuando tenemos esas informaciones, cuando la informaciones produce inteligencia. Cuando estas informaciones con otras informaciones y otros datos se analiza, se interpreta y correlaciona con otras informaciones para dar un producto final trámite el ciclo de inteligencia que vamos a ver ahorita mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la inteligencia es la información analizada, la información que trámite el paso, trámite los métodos de análisis, nos da una respuesta. ¿Cuál tipo de funciones contesta la inteligencia o responde la inteligencia? La inteligencia principalmente sirve para explicar o describir, y en eso cómo se puede, digamos, pensar con el ciclo de inteligencia. Está un hecho, un atentado, una muerte, y la inteligencia y el ciclo de inteligencia en inteligencia policial puede servir para explicar o describir el por qué, el cómo, el cuándo pasó, o para predecir o pronosticar, como era el caso del video que hemos visto hace algunos minutos. Y también para estimar.
la inteligencia no es un trabajo matemático. No vamos a ver respuesta segura al 100%, y 9 veces, digamos también 10 veces sobre 10, se trata de estimar, se trata de predecir lo más cerca posible de la realidad, en manera que quien tiene que tomar las decisiones la pueda tomar casi seguramente en la manera no justa, pero mejor para nosotros. Hablando de los tipos de inteligencia, también aquí vamos a ver que están 3 tipos de inteligencia. La inteligencia básica, que es la inteligencia que nosotros tenemos de la primera búsqueda de informaciones. Entonces ahí en la inteligencia básica son muy importantes los medios sociales, los datos geográficos, históricos, las bases de datos. Entonces, es lo que se puede también denominar como inteligencia nuda, la que yo necesito tener informaciones o empezar un trabajo de inteligencia sobre, no sé, Siria. La primera búsqueda que hago es la inteligencia básica. O sea, voy en internet y me pongo a buscar datos geográficos, datos históricos, datos políticos, geopolíticos, etcétera, etcétera. Y es importante para el conocimiento de la hora de operación y los antecedentes sociales. O sea, para crearme un cuadro inicial, un cuadro básico de lo que tiene intereses informativos para mí en ese momento. La inteligencia actual es algo que fue hablado, fue tocado en el video que hemos visto al principio. En el video, si ustedes recuerdan, el analista habló de movimientos de barcos, movimientos de naves, y eso sirvió para él para hacer todo un proceso mental y para llegar a algunas soluciones, para llegar a algunas, no soluciones, pero algunos pensamientos, el que pensaba que podía pasar. Entonces, la inteligencia actual es la inteligencia que trata de lo que pasa en ese momento, en el área, en el país, en de las personas que tienen intereses informativos para nosotros en ese momento. Todos los cambios observados de un enemigo que pueden indicar intenciones, progresos, decadencia de una capacidad, etcétera, etcétera, que puede ser, también puede ser movimientos de tropa o unidades de seguridad. También puede ser un incremento o un decremento de un determinado tipo de producción industrial. Si se incrementa una producción industrial de tipo defensivo, puede significar que el país está empezando a pensar, bueno, mejor que me pongo en la defensiva, mejor que me empiezo a construir, no sé, tanques, no sé, misiles para defenderme, porque tal vez alguien quiere atacarme. Y eso es importante para mí si yo quiero estudiar la situación de Siria. O sea, construcciones de infraestructuras, que puede ser de tipo militares, de tipo, no sé, hospitales o escuelas. La formación, también la constitución de leyes restrictivas.
eso me puede decir que el país está empezando a tener una posición más defensiva en su entorno. ¿Por qué? Porque por cualquier motivo. Es algo que yo necesito evidenciar, yo necesito tener en cuenta para poder analizar la situación general del objetivo que tiene intereses informativos para mí. La inteligencia estimativa es digamos, lo que pueden hacer o lo que podrían hacer la banda criminal o la red de narcotráfico, el país enemigo, y esto es cómo se puede estimar. Se puede estimar con el análisis, el estudio de los 4 componentes, que son las situaciones, las vulnerabilidades, las capacidades, el curso de acción. Y eso es para el enemigo, para la red criminal, para el criminal o persona de interés informativo y también para mí, para mis capacidades, para mis vulnerabilidades, para mis situaciones. Porque después de estudiar las situaciones, las vulnerabilidades, las capacidades y el curso de acción del país enemigo, de la red criminal, y analizando mis situaciones, mis vulnerabilidades, capacidades, curso de acción, después de eso, cuando yo tenga conocimiento de eso, puedo empezar mis análisis de inteligencia estimativa. O sea, lo que puede suceder. Si él tiene esto, puede hacer esto, ¿yo cómo puedo defenderme? Si la red de narcotráfico tiene estas capacidades, estas unidades, estos números de personas, y yo tengo digamos, infraestructura defensiva, ¿qué puede pasar? La red puede ser derrotada, tenemos las capacidades de controlarlo, etcétera, etcétera. Y ahí se estima lo que puede pasar. Obviamente, nosotros como operadores, como analistas de inteligencia, no somos lo único que influencian los tomadores de decisiones. Entonces, el trabajo de la inteligencia es obviamente muy importante, pero es una parte de lo que espera al capo de gobierno, de lo que espera al comandante para tomar decisiones finales. Y ahí, como ven, están muchos otros elementos con los cuales tenemos que encajarnos. Los staff, grupo de presión, que puede ser presiones sociales, también como presiones políticas. Los medios sociales, ahorita como vamos a ver durante el curso futuro, son un elemento muy importante, si no fundamental, ahorita, de influencia sobre los tomadores de decisiones. Y por esa misma razón, la inteligencia tiene que tener cuenta de lo que pasa en los grupos de presiones, de lo que pasa en los medios sociales, de lo que pasa en las desinformaciones, en las manipulaciones sociales hostiles. Fuentes abiertas, familia, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a un poco en el centro de la discusión, que es el ciclo de la inteligencia. Digamos que a nivel de inteligencia estratégica, el principio son los intereses de gobierno. Entonces, con este
Con este ejemplo, el presidente tiene sus prioridades informativas y lo pasa a la estructura de inteligencia de nivel estratégico. Estos intereses de gobierno vienen elaborados de estas estructuras y se origina la primera fase del ciclo de la información, que es la fase de planificación y dirección. ¿Qué pasa en esta? Después vamos a verlo uno a uno. Esto es un poco más general. ¿Qué pasa en esta fase? En esta fase están algunas cosas importantes que son con la identificación de los requisitos de las inteligencias, la formación del ¿aló? No, espera. Adelante, Dino, estamos escuchándote bien. Tienes el micrófono apagado, Dino. Dino, el micrófono tuyo está sin audio. Bueno, vamos a darle tiempo al coronel Dino Mora, que nos parece que tuvo un problema de comunicación. Aprovecho para recordarles que el próximo jueves tenemos inicio del curso que tiene que ver con las redes sociales y los principios de la inteligencia, continuando con este ciclo de capacitaciones, talleres y cursos. Aprovechamos que el coronel Dino Mora en este momento se encuentra con un problema de audio. Ya tendremos pronto su retorno. Vamos a ver si logramos tener contacto. Nos decía el coronel Dino Mora que tiene serios problemas en la zona con fuertes tormentas y desde aquí yo estaba escuchando esas tormentas al fondo se oían. Vamos a seguir acá a la espera. Agradecemos al grupo de colegas por la paciencia y la comprensión. Pronto tendremos contacto con el coronel Dino Mora. También quiero aprovechar este momento para recordarles ver el video del evento de hoy en la mañana desde México. Ya tenemos de regreso al coronel Mora. Adelante, coronel. Ok, listo, ya estoy. Disculpen la interrupción. No se preocupe. Ok, vamos a ver. Bueno, estábamos hablando de planificación y dirección. De aquí tenemos algunas cosas muy importantes que son la creación de un plan de recopilación basado sobre los requisitos informativos del nivel superior, del nivel estratégico. De este plan de recopilación se crean las tareas que vienen identificadas para los niveles inferiores, los niveles más bajos, los niveles operacional y los niveles tácticos. Esto en manera muy rápida y general. Después de eso empieza el paso de la recaudación, de la recolección de las informaciones. Y para pasar al procesamiento y a la explotación de esas informaciones. Con estos pasos llegamos a uno de los pasos principales, que es el análisis y la producción. Y vamos a ver un poco más adelante
en el detalle de esa fase. Esta fase es muy importante porque también nos da una diferenciación entre la inteligencia ofensiva y la inteligencia defensiva. Obviamente son dos cosas diferentes, son dos sectores diferentes que salen de esa misma análisis. Pero, y es un sector que eventualmente se puede tratar más adelante en un conversatorio diferente, y la inteligencia defensiva, que es enfocada en la protección de nuestras informaciones, de nuestras infraestructuras. Y esta inteligencia defensiva crea lo que se va a identificar como contraespionaje. O sea, la creación de sistemas, de métodos, de estructuras para defender nuestras informaciones de las mismas actividades que el enemigo podría hacer contra nosotros, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo contra ellos. Pero nos quedamos en la parte de inteligencia, digamos, ofensiva, y llegamos a la diseminación, que es el paso final del ciclo de inteligencia, donde el producto de inteligencia viene distribuido, diseminado en formas, en modalidad diferente, como vamos a ver más adelante. Lo que es importante del ciclo de la inteligencia es que para tratar con todas las... voy a leer algunas cosas que algunos tuvo que prepararlo y escribirlo, porque obviamente no podía, digamos, el español no es el máximo. Entonces, para tratar con todas las informaciones disponibles, identificar lo que es relevante, buscar lo que no está presente y luego procesar la información correcta en inteligencia antes de distribuirla, se realiza una serie sistemática estructurada de operaciones necesarias. El ciclo de inteligencia es el marco dentro del cual se llevan a cabo 4 operaciones discretas que culminan en la distribución del producto de inteligencias terminado. La secuencia es de naturaleza cíclica, ya que la inteligencia requiere una constante revaluación y actualización para mantenerse actualizada y relevante para las necesidades del comandante. Y eso es algo que ya hemos tocado, el hecho que la inteligencia tiene que ser actual, dinámica y cíclica. O sea que tiene un ciclo continuo de reevaluación y actualización. Las operaciones son discretas porque a medida que la información comienza a fluir, se procesa y difunde como inteligencia, las operaciones se supondrán y coincidirán para que se realicen de forma simultánea y continua, en lugar de forma secuencial. Las operaciones más comúnmente descritas como etapas o pasos son las siguientes. Aquí hay, para cada país hay soluciones diferentes, pero principalmente son 4 pasos, que son la dirección, la colección o recopilación, el procesamiento de la información y la diseminación. Por ejemplo, en Estados Unidos, el ciclo de la inteligencia es de 6 pasos. La planificar y dirigir, procesar y explotar, análisis y producción, difusión e integración, evaluación y retroalimentación. Otras naciones tienen 4 o 5 pasos. Digamos que en lo general son los 4 pasos que hemos mencionado.
Entonces tenemos planificación y dirección, recaudación, procesamiento, explotación, análisis y producción de inteligencia y la diseminación. Como he dicho al principio, uno de los pasos más complejos es la planificación y la dirección. ¿Qué significa? ¿Qué pasa en este momento? La dirección es la primera etapa del ciclo de la inteligencia y consiste en la determinación de los requisitos de inteligencia, la planificación del esfuerzo de recolección, emisión de pedidos y solicitudes a las agencias de recolección y mantenimiento de un control continuo de la productividad de dicha agencia. Hay dos aspectos principales de la dirección. El primero es dado por el comandante a su personal de inteligencia. El comandante debe dirigir a su personal de inteligencia. Debe dar instrucciones claras sobre la información y la inteligencia que necesita. Y cuando sea necesario, establecer un límite de tiempo para su provisión. Este punto del límite de tiempo lo vamos a ver en otro momento y es muy importante. Su dirección la dirección del comandante siempre debe ser lo más específica posible y siempre que sea posible debe colocar sus requisitos de información e inteligencia en un orden de prioridad. El otro aspecto de la dirección es dado por el personal de inteligencia y a sus fuentes y agencias. Estos forman la base del plan de recolección y involucra el desarrollo de requisitos de información y la asignación de fuentes a agencias orgánicas y adjuntas y el desarrollo y envío de solicitudes de información a fuentes y agencias que no son orgánicas o adjuntas. O sea, las tareas que salen desde el plan de recopilación, de recolección, van en dos direcciones diferentes. Una, que es las direcciones que da la tarea a sus propias agencias y sus propias unidades. Y la otra es la creación de solicitudes de información, que en inglés se llama Request for Information, RFI, a otras agencias. O sea, necesitamos saber algo de la fuerza naval de un país. Nosotros somos una unidad de un ejército y tenemos que hacer inteligencia, no sé, entre un país que tiene fuerza naval y necesitamos saber la consistencia y el número de esta fuerza. Entonces vamos a enviar unas solicitudes de información a la parte naval de nuestro país que teóricamente debería saber lo que tiene en el sector naval el país enemigo, lo que debemos estudiar. Los requisitos de información, otras partes importantes de la planificación y de la dirección son la creación de los requisitos de información crítica del comandante y los requisitos de información principal del comandante. Algunas veces me pierdo con español, italiano, inglés. Bueno, los requisitos de información crítica del comandante, que son los CCIR, al comienzo de una operación, posiblemente incluso antes del despliegue, el comandante comenzará a formular preguntas a las que requeriría respuestas para llevar a cabo la operación con éxito. Estas preguntas son requisitos de información crítica del comandante y se refieren al estado operativo y a las capacidades de las fuerzas amigas, al estado operativo, a las capacidades y las intenciones del adversario y los detalles del entorno del espacio de batalla.
es algo que ya hemos tratado antes. Los requisitos de inteligencia prioritaria del comandante, la PIR, digamos que muchas de las preguntas contenidas en la CCIR, o sea, los requisitos críticos del comandante, simplemente exigirán hechos y pueden ser respondidas mediante recopilación y difusión de informaciones. Sin embargo, habrá algunas preguntas sobre el adversario y el medio ambiente que son críticas para la planificación y la ejecución exitosa de cursos de acción amigables, o sea, de nuestras fuerzas, que no pueden ser respondidos por hecho simple o requerirán que la información se procese en inteligencia para proporcionar respuestas. Estos son los requisitos de inteligencia prioritaria del comandante, o sea, los PIR. Estos PIR se desglosan en el requisito de información que cuando se procesan y fusionan, responden a los requisitos informativos de nivel superior. Los requisitos de información se definen como aquellos elementos de información sobre el enemigo y su entorno que deben recopilarse y procesarse para cumplir con los requisitos de inteligencia del comandante de nivel superior. Sigamos con el ciclo de la inteligencia. Tenemos el paso de la recaudación, que es la recolectación o la cosecha de la información, el procesamiento, que es el paso a donde se convierte la información, se junta con otras informaciones y se crea un producto que tiene que ser analizado, y la explotación de estas informaciones, o sea, aprovechar la información procesada para determinar las debilidades de un adversario. Todo esto va a confluir en el análisis, que es, digamos, el paso más complejo de todo el ciclo. Ahorita, de este análisis existen diferentes definiciones. Yo puse solamente, digamos, las tres más comunes. Lo que es análisis da un punto de vista de estándar, o sea, lo que es el análisis en el ciclo de inteligencia que todo el mundo, digamos, va a utilizar, es esto. El análisis y la integración se definen, tienen definiciones separadas, pero trabajan juntos. El análisis es un paso en la fase de procesamiento del ciclo de inteligencia en el que la información se somete a revisión para identificar hechos importantes para su posterior interpretación. La interpretación, a su vuelta, es un paso de procesamiento del ciclo de inteligencia mediante la cual se selecciona información o inteligencia analizada y se combina en un patrón en el curso de la producción de inteligencia adicional. En la práctica, los dos procesos se tratan como un dado que la integración se sigue del análisis sin interrupción. O sea, son son parte del mismo paso, sí tiene pero definiciones diferentes. En el análisis, la información recopilada y evaluada se escanea en busca de hechos significativos. Esto se relaciona con otros hechos que ya se conocen o se hacen deducciones de la comparación. La integración es unir las deducciones y la identificación de ellas de un patrón de inteligencia, una secuencia de eventos o una imagen de un individuo. Me imagino que por ustedes, que 90% son profesionales de seguridad en ámbito policial, me imagino que estas no son novedades, son cosas que ustedes han hecho un montón de veces, que ustedes han utilizado un montón de veces en procesos de inteligencia policial. Entonces, ¿cómo ven lo básico de la inteligencia, del ciclo, del análisis? Es lo mismo. Lo que cambia al final es el objetivo.
Este aspecto del procesamiento es casi totalmente cerebral y es el punto crítico en el ciclo de la inteligencia donde todavía no hay sustituto para la experiencia y el juicio del analista. Debido a esto, no hay reglas o pautas que puedan establecerse para gobernar o ayudar al analista en su tarea. Sin embargo, en común con muchas otras rutinas que involucran el uso del juicio personal, las habilidades del analista mejorarán con la práctica y las experiencias. La interpretación... Coronel Mora, disculpe que le Sí. interrumpa, nos quedan 15 minutos para que usted pueda ir concluyendo. Ok, perfecto. Vamos adelante a ver las tres definiciones. Más que todo, la que me interesaba era esta, que es un proceso mental abstracto en el cual los datos sin procesar se convierten en información significativa. Como pueden ver, la diferencia de recopilación de datos, de informaciones, a través del análisis, se convierten en asimilación de datos en un todo significativo, con un significado. Existen, vamos un poco más rápido, existen diferentes tipos de análisis que son el descriptivo, el explicativo y el predictivo. Lo que puedo decir es que el más utilizado es obviamente el predictivo, que es lo que contesta a la pregunta ¿qué más es probable que suceda y cuándo? Que es más o menos las actividades principales del análisis de inteligencia. Puede ser cualitativo o cuantitativo, intuitivo o empírico, que más o menos son lo mismo. El enfoque intuitivo del análisis es un enfoque tradicional o normativo y es un enfoque cualitativo, mientras el empírico es un enfoque más científico, se basa sobre métodos cuantitativos. Pero entre los dos, entre los métodos, el buen analista de inteligencia utiliza el enfoque o la combinación de enfoques que proporcionan los mejores medios para resolver el problema en cuestión. Para terminar con el ciclo de la inteligencia, vamos al paso de la producción, donde se convierte la información recopilada en formularios adecuados para la producción de inteligencia, y la diseminación. La diseminación, que es el paso final, donde se presenta el resultado, donde se presenta la inteligencia con diferentes métodos, con diferentes medios, que sean mensajes, publicaciones, video, imágenes, hojas de cálculos, etcétera, etcétera. Aquí, digamos, en el paso del análisis, en el paso de la diseminación, están conversatorios aparte, se pueden hablar para horas de esto. Y para terminar, vamos a hablar de algunas calidades profesionales necesarias para el analista, para que, digamos, no sea exitoso, pero que sobreviva en este trabajo. Seguramente tiene que tener habilidades de comunicación, tiene que tener habilidades de manejo del tiempo, habilidades psicológicas para resolver problemas y capacidades de priorización o dar prioridad y un conocimiento funcional de lo que sea, que se trata de analista de inteligencia humana, se trata de analista de inteligencia de señal, de inteligencia de comunicación, etcétera, etcétera, y capacidad de trabajar bajo presión. Otras más, obviamente, es una persona, es un analista de inteligencia, es un hombre, una mujer, que tiene sus debilidades, tiene sus fuerzas, entonces sentido del humor, capacidad de razonamiento, de creatividad, de imaginación. O sea, todas las calidades que nos permiten de ver la situación al 100%. Y también un poco de suerte, porque al fin estimar es algo que tiene que ver mucho con la suerte.
Ahorita vamos a ver el otro video que enfoca en el análisis y el ciclo de inteligencia policial, así que podemos ver las diferencias del principio y lo que es diferente y lo que es igual. Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Imagina el siguiente escenario. Eres el responsable de seguridad de una compañía y te invitan a participar en una junta con los directivos. Te comparten sus planes sobre abrir operaciones en otro país y necesitan que les presentes un reporte sobre los riesgos a los que se pueden enfrentar, que incluye información sobre criminalidad, terrorismo, desastres naturales, situaciones políticas y sociales. Y tienes que enviarlo antes de 2 semanas, así que no hay tiempo para planificar un viaje de exploración. ¿Qué hay que hacer? Pues lo más adecuado es buscar toda la información posible de medios de comunicación, informes, registros policiales, entrevistas, bases de datos confiables sobre mapas de riesgo y todo lo que puedas recabar de diversos recursos. Luego viene el proceso de depuración, evaluando la fiabilidad de las fuentes. Es hacer una especie de filtro o de embudo de toda la información para quedarte solo con lo más relevante y confiable. Y de ahí sigue convertir esos datos en reportes que sean fáciles de leer e interpretar, usando gráficos o mapas mentales para finalmente reducir todo a bullet points o información muy concreta para la toma de decisiones por los directivos de la empresa y estar preparado para solucionar las dudas o el feedback que pueda surgir sobre lo que enviaste. Pues está fácil, ¿a poco no? Bien, pues si no lo sabías, a todo esto se le conoce como ciclo de inteligencia. Es un modelo teórico, práctico, secuencial para obtener, depurar, analizar y presentar información. Escucha con atención nuevamente. Ciclo de inteligencia es un modelo teórico, práctico, secuencial para obtener, depurar, analizar y presentar información. La mayoría de la bibliografía que hay sobre el tema divide al ciclo de inteligencia en 6 pasos que están relacionados con la obtención de datos, la planificación y dirección, recolección, tratamiento, análisis y producción, diseminación, evaluación y retroalimentación. Te voy a explicar brevemente cada uno. El primer paso es la planificación y la dirección. Este es sencillo, es entender quién es tu cliente y comprender sus necesidades. No será lo mismo si es una empresa o un político, si es una institución de gobierno o un grupo de inversionistas. Cada uno puede ver la seguridad y el riesgo de una zona pues de una forma totalmente diferente. Algunos lo ven como un disuasivo, otros como una gran oportunidad. Por ejemplo, si se trata de una empresa que vende software, tal vez la piratería sea una de sus mayores amenazas, aunque esto no esté en el top de la incidencia delictiva en los registros o en las fuentes oficiales. Por el contrario, si es una empresa que ofrece servicios de seguridad residencial, les será muy útil tener información sobre nuevos desarrollos inmobiliarios. Entendiendo las necesidades de tu cliente, puedes expresarle situaciones con las que quizás no están familiarizados de una zona geográfica y explicar cómo podría afectar su operatividad, por ejemplo, los conflictos sindicales o las costumbres y la cultura en la zona. Paso 2 es la recolección de información. Aquí es donde empieza a ponerse muy interesante porque hay varios conceptos que te recomiendo buscar para que aprendas más sobre el tema, como inteligencia humana, inteligencia de señales, fuentes abiertas, minería de datos, big data, etc. Para ser honestos, la recolección de información está muy relacionada con los recursos que dispongas, y no solo económicos, sino tecnológicos, operativos, técnicos, relaciones sociales. A veces un grupo de WhatsApp te puede dar información que no obtienes por ninguna otra vía, y sé que quizá no es muy confiable, pero puede ser orientativa, es empírica, pero es real y es inmediata. Y es que debemos de entender que aunque los reportes oficiales son una gran herramienta, hay una gran cifra de delitos que no se denuncian, que no son del conocimiento de las autoridades, y como especialista debes hacerte llegar de toda la información que puedas para luego depurarla, explicando a nuestros clientes que no todo lo que aparece en noticias o en informes es la realidad. Y para eso son los siguientes pasos: procesamiento, análisis y producción. Y hay que ser claros con algo, no se trata de que hagas un paso y luego otro.
El análisis de inteligencia es fluido, por eso es un ciclo. Se va ejecutando simultáneamente cada paso y vas de uno a otro conforme la información se va generando. Por eso en la práctica los pasos 3 y 4 se combinan seguido. Y aquí es donde, de acuerdo con las necesidades de tus clientes, vas enlistando qué es lo más útil para el informe solicitado, qué es lo más fiable para la toma de decisiones con fundamento y qué información definitivamente debes descartar por falta de evidencia o de soporte. El ejemplo es, si hablas de robo en transporte de carga, bueno, tienes estadísticas, informes de muchas organizaciones que puedan dar un respaldo a tu análisis, pero decir, en el 80% de los casos se debe a la corrupción de autoridades, solo por una nota, por un comentario que no tiene mayor fundamento, puede mandar una señal muy tendenciosa de tu informe y crear confusión. Cuidado con eso. El paso 5 es la difusión. Ojo con algo. En el paso 1 dejaste muy claro quién es y qué necesita tu cliente, pero además debes de tener muy claro quién es la audiencia que recibirá tu informe. Será el director, el jefe de finanzas, de marketing, de legal, es decir, quién es la persona o el grupo que van a revisar lo que envíes. Y esto es clave para la forma, para el lenguaje, la presentación de tu informe. Piénsalo de este modo. Puedes presentar un montón de gráficas y de tablas de Excel y tu audiencia es más dinámica, más visual. Entonces quizás sea más apropiado un recurso diferente como un video interactivo. O al revés, quizás presentas algo muy innovador, muy paperless en una app de realidad aumentada y tu audiencia es conservadora y no está acostumbrada a ese tipo de informe. Quizás no tengas el impacto esperado, así que cuidado con esto. Mira, yo he visto muy buenos análisis de inteligencia con una excelente información, pero mal presentados y por consecuencia mal entendidos. Bien, pues ahora ya lo sabes. El ciclo de inteligencia te ayuda en evaluar y transformar los datos e información en conocimiento útil. Con esto concluimos el capítulo de hoy. Ciclo de inteligencia es un recurso básico que debes de traer siempre en tu caja de herramientas y de habilidades. Como especialista en seguridad te va a ayudar para obtener información sobre riesgos, amenazas, adversarios, para analizar la probabilidad del impacto de incidentes, conocer las vulnerabilidades de tus clientes, anticiparte con medidas de seguridad preventivas, reactivas, de contención y de recuperación. Bien, pues si te ha gustado el contenido de este episodio, ahí vamos a terminando y muchísimas gracias por su atención y agradezco a la red y don Julio y a los que atendieron por esta oportunidad de hablar con ustedes y compartir un poco de mi experiencia y conocimiento. Muchas gracias, Coronel Dino Mora. En nombre de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad, le agradezco enormemente su participación de esta noche con un tema sumamente interesante, un tema país, donde si bien es cierto no tenemos ejército, tenemos una policía civilista, también tenemos nuestra propia Agencia de Seguridad Nacional que pues también se ocupa de estos oficios. Muchísimas gracias, Coronel Dino Mora. Vamos a abrir la sección de preguntas para dar por, una vez pasada la sección de preguntas, dar por concluido el evento. Don Didier, le agradezco que las preguntas sean cortas, máximo 1 minuto para poder darle oportunidad a los demás. Adelante, don Didier. Muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición, don Dino. Excelente. Gracias. En lo personal, pues he captado con todas sus manifestaciones que en nuestro país, en el ciclo de inteligencia de Costa Rica, no posee una inteligencia profesional, ajeno a la política partidaria y está sujeto a filtraciones, porque eso se ha detectado en las acciones operativas y estratégicas, tanto en lo judicial, policial, de mandos medios y altos. Entonces, a lo que yo voy es esto. Existe que nuestros, el narcotráfico en Costa Rica está utilizando el contraespionaje, la contrainteligencia, con tantos elementos que tanto en la esfera policial como en la judicial se está dando todo ese filtraje en las redes.
Vamos a esperar, don Dino, ¿usted sería tan amable de dejar de compartir pantalla para Sí. poder tener el panel de los participantes? Excelente, muchas gracias. Ok. Bueno, por el tema de la agencia de seguridad, yo como extranjero soy, digamos, no soy la mejor persona para dar un juicio de cómo hacen de sus tareas o de cómo actúan. Lo que sí puedo decir es que es importante, muy importante, mantener una objetividad en lo que se hace. O sea, en un mundo perfecto, la agencia de inteligencia de un país es afuera de cualquier influencia, afuera de cualquier interés, actúa para los intereses de gobierno que reflejen los intereses de los ciudadanos en un mundo perfecto. Todos sabemos que esto, pues, en cualquier país del mundo no es así. Entonces, lo que sí puedo decir es que la red de narcotráfico, o sea, el enemigo utiliza y tal vez más bien en manera mucho mejor y más proficua la misma infraestructura de inteligencia y defensa que tienes el país, que tiene el actor estatual. Y esto sí lo puedo subtolinear, que muchas veces esta misma estructura es más articulada, más definida y con ellos saben lo que quieren y lo obtienen, eso sí. Por eso, algo que que me gusta siempre subtolinear es el hecho que cuando se hablan de estos sectores, que sean inteligencia, que sean métodos, que sean investigaciones, siempre aplicar el principio de la necesidad de saber. No, el trabajo de inteligencia, el trabajo del analista, el trabajo del investigador es un trabajo que no es público. Y no tiene que ser así, no tiene que ser público. Porque nadie, especialmente el enemigo, especialmente el criminal, tiene que saber cómo nosotros actuamos, cómo nosotros pensamos, porque después ellos lo actúan y lo hacen en contra de lo que hacemos nosotros. Lastimosamente, repito, no me siento en la posición de juzgar los organismos de seguridad del país, pero lo que puedo leer en los medios sociales, lastimosamente sí tienen algunos problemas de confianza, digamos. Gracias, coronel Mora. Don Alejandro Perugorria, desde Argentina. Buenas noches, don Alejandro. ¿Cómo va, Julio? Bueno, muchas gracias al coronel Mora, una excelente exposición. Yo voy a hacer un breve aporte, si me lo permite, Claro y con sí. todo respeto lo hago al coronel Mora. Los analistas de inteligencia siempre han trabajado en muchos de los casos sobre dos focos fundamentales, ¿no? Que es en el caso del ambiente militar, el terreno y el enemigo, y en muchas oportunidades nos olvidamos de las condiciones meteorológicas, que es un factor fundamental a la hora de llevar adelante el análisis de una operación militar. Normandía nos explica. Exactamente. Pero bueno, quería hacer este aporte porque es importante
Es importante saber que las condiciones meteorológicas es un factor más a analizar por aquellos que se quieren meter en este mundo del análisis de la inteligencia militar. Y por otro lado, en cuanto a la inteligencia criminal, también, si me permite, voy a hacer un aporte, y esto está relacionado con la charla que dimos hace poquito de la Dark Web y con la explotación de fuentes abiertas, lo que se conoce como OSINT, que son Open Street Intelligence. Y acá el aporte es que, usted lo dijo durante su charla, ¿no? Hay que tener, el profesional de inteligencia tiene que estar preparado y tiene que estar capacitado, porque no es fácil analizar también fuentes abiertas. Hay métodos y herramientas que requieren de una capacitación de este personal, por ejemplo, ingresar a la Dark Web, ingresar a la red oscura para poder analizar las redes criminales, requiere de ciertas técnicas y requiere de cierto personal capacitado. Así que bueno, le agradezco la exposición, ha sido muy, muy rica, pero bueno, quería hacer este pequeño aporte. Don Alejandro, muchísimas gracias por su aporte, que yo condivido plenamente, porque sea dal punto de vista de la parte meteo y geográfica en el análisis, como hemos visto en un ejemplo más, lo que todos conocen fue Normandía, y también el conocimiento y los métodos de la OSINT, de la Open Source Intelligence, absolutamente necesitan ahorita, ahora, en este tiempo, más que todo, de una capacitación profunda y continua, porque Claro. se evuelven, los métodos evuelven, la tecnología evuelven, y así los analistas tienen que estar atrás de estas evoluciones. Es que Gracias. justamente el criminal tiene mucha más capacitación y más medios a disposición. Absolutamente de acuerdo. Gracias, Alejandro. Gracias, Coronel Mora. Vamos a ver qué nos comenta don Henry Vargas Bolaña desde Colombia. Don Henry, buenas noches. Adelante. Julio, buenas noches. Pues primero que todo, manifestarle al coronel Dino que es una excelente exposición. Lógicamente se ve los conocimientos profundos que tiene en el tema. ¿Qué le puedo decir yo como aporte o como haciendo un paralelismo con Colombia? Nosotros en las fuerzas militares tenemos el desarrollo de la inteligencia militar es muy similar a lo que realiza el ejército de los Estados Unidos. Algunas modificaciones pequeñas acopladas a la misma situación colombiana por el conflicto que se vive. Por ejemplo, acá hablamos de inteligencia de combate, que es la inteligencia que realiza el personal que se encuentra en el área de combate como tal, en el monte, en la montaña. Es la que realiza este personal allá y consigue esos datos o esas informaciones de la población campesina, de la población del sector donde se desarrollan las operaciones como tal. Esa puede ser la base fundamental, como puede ser la actividad que perfecciona esa inteligencia que viene desde el nivel táctico. Porque en el nivel táctico puede venir una información muy generalizada, pero en lo operacional o en la inteligencia de combate que le digo, ya el personal que se encuentra en el área de combate se encarga de purificarla, de llevarla al detalle y asimismo conducir la operación hacia el éxito. Por parte de Fuerza Aérea, la inteligencia que se maneja sí es más puntual, ¿sí? Por eso de pronto ahí escuchaba que la inteligencia no era al 100%, sí, efectivamente no es el 100%, pero sí se busca la excelencia en esa información o en ese análisis de información que se da, especialmente para los bombardeos, ¿sí? Porque no se puede ir a soltar una bomba desde un avión
o unos clústeres desde un helicóptero cuando no se tiene una información puntual del sitio donde se encuentra el grupo al que se piensa pues atacar. Claro. Por otra parte, aquí nosotros manejamos también, de pronto entiendo por la premura del tiempo, y además la inteligencia es un tema bastante amplio. Aquí en Colombia son 6 meses para el curso básico de inteligencia dentro de las fuerzas militares, y de ahí para allá siguen, el curso de analista es diferente al básico, y el de interrogador es diferente al de analista. Hay miles de ramas más, pero también se manejan los agentes de información o agentes de inteligencia, se manejan las redes de inteligencia tanto externas como internas, se manejan, bueno, una cantidad, los planes de búsqueda de informaciones que vienen dados, y una serie de documentos que vienen desde lo táctico y a veces hasta desde lo estratégico, y empiezan a bajar de nivel hasta llegar ya a la parte operativa. Agradecerle porque al escucharlo se siente uno nuevamente como en aquella época, realizando nuevamente uno su proceso de comando, realizando su ciclo de la inteligencia, sacando la información, procesándola hasta tener el resultado que se quiere. Le agradezco, es una muy buena charla. Esperamos pues poderla de pronto más adelante complementar. Muchas gracias al señor Coronel Dino. Muchas gracias, Julio, por permitirme comentar estas cosas. Don Henry, muchísimas gracias por su aporte, y me gustaría subrayar que sobre el tema de la complementación de la inteligencia táctica con el utilizo de las ciudadanías, de los campesinos y eso, cuando estuve en Estados Unidos, en el Comando Estratégico de la OTAN, trabajé en un proyecto exactamente de ese tema, que se llama en inglés Human Terrain, que es un complemento a la inteligencia táctica hecho de especialistas, psicólogos y tal vez también no personal especializados en la inteligencia, pero sí personal que contribuía a la recopilación de esas informaciones desde el más bajo nivel para crear el complejo de la fotografía de la situación lo más reales posibles. Entonces, absolutamente puedo concordar con su aporte, y esta es, digamos, una situación real que ahorita el proyecto ya se desarrolló en todos los teatros de guerra de la OTAN y todo, pero en ese tiempo, en 2010, fue algo que trabajé ahí en Norfolk. Entonces, absolutamente con su aporte, don Henry. Gracias, Coronel Dino Mora. Reitero nuevamente el agradecimiento y la felicitación por su disertación de esta noche, Coronel. Como bien lo dice Henry, este es un tema para muchísimas y largas horas de jornada de análisis, extenso, pero así en el menor tiempo que usted nos pudo exponer, nos ha enriquecido el conocimiento, y es que aquí cumplimos con las normas de lo que establecen los estatutos de la red, es generar, compartir experiencias para generar conocimiento. Así es que, Coronel Dino, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido. Nos vamos despidiendo así de esta manera, Coronel, para que usted haga su despedida. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos, y otra vez disculpen para la interrupción, para los errores y todo. Voy un poquito a la vez, voy a aprender mejor. Así que la próxima vez ya estaré un poco más fluido en la... Muchas gracias por estar aquí y por escuchar. Gracias. Gracias, Coronel. Nos despedimos a Alejandro Perugorria desde Argentina, ya casi medianoche en Argentina, Alejandro. Gracias, Julio. Sí, un poquito más de medianoche. Acá estamos ya entrando a la madrugada casi. Pero bueno, nos vamos a tener que ir acostumbrando a estos horarios.
No, gracias Julio por todo esto que está haciendo. La verdad que es importante para los profesionales de seguridad tener un espacio donde compartir experiencias, vivencias, conocimientos de otros profesionales que también con su expertise nos abren día a día la mente, ¿no? Así que gracias. Gracias, Alejandro. Don Henry Vargas, desde Colombia, nos vamos despidiendo. Don Julio, muchas gracias. Muy interesante la charla del día de hoy, así como todas las que, las que he venido asistiendo. Un saludo a todos los participantes en el día de hoy. Bendiciones. Que continúe la mejoría en la salud de su señora. Y una buena noche para todos. Muchas gracias. Gracias, don Henry. Bueno, para los demás colegas, para Didier, para Daniel, la licenciada Raquel Guevara, para Miriam, Karen, quien más, Neftalí. Muchísimas gracias. Con la bendición de Dios, como siempre, les pido, los cuide, los proteja. Buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Rosy, se me había quedado Rosy. Buenas noches, Rosy. Gracias.